Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Emerich y sean bienvenidos al nuevo tutorial de Historia Universal. En este tutorial analizaremos el tema de la Revolución Francesa. Habíamos quedado en la independencia de los Estados Unidos, allá por finales del siglo XVIII. En estos años Francia vivía una época muy difícil y en muy malas condiciones económicas. La corrupción en la corte del rey, el gasto de la guerra de los 7 años y lo que se gastó para apoyar la independencia de los Estados Unidos, se generó una crisis tal que cuando sufrió una sequía de 1787 a 1789, la nación se llegó a encontrar en su peor situación. Recordemos que Francia basaba su economía en la agricultura. Entonces, en 1789, el rey Luis XVI llama a los estados generales, el noble, el clero y la burguesía, para tomar su opinión de qué debía de hacerse, pero no se encontraba una respuesta clara en la Asamblea Nacional, pues cada estado debía debatir solo y el rey solo escogía cuál propuesta tomar. Por ejemplo, la iglesia y el clero decían que el pueblo debía pagar más impuestos, mientras que la burguesía decía que el clero y los nobles debían pagar más impuestos, o sea, eran propuestas totalmente antagónicas. Entre las propuestas que tenía el tercer estado, o sea, la burguesía, era crear una constitución con leyes claras y justas, muy similar a la de los Estados Unidos. Así se crearía una monarquía constitucional legítima. El rey, al enterarse de esto, pensando que la constitución le quitaría poder, llama o pide ayuda a Austria, para que con ayuda de las fuerzas armadas pueda derogar y controlar los trabajos del tercer estado. Pero estos, al enterarse de que el ejército venía por ellos, entonces deciden defenderse y tomar en asalto la Bastilla, una cárcel donde podrían tomar armas y recursos para defenderse. A esto se le conoce como el inicio de la revolución, algo así como el grito de Dolores en México. Al enterarse el ejército austriaco que el pueblo francés está asaltando al gobierno, deciden no entrar a París. Entonces la burguesía ya armada piensa, pues ¿qué vamos a hacer con estas armas? Y la respuesta general es: tomando en consideración las ideas de la Ilustración, entonces levantémonos contra el gobierno en nuestro legítimo derecho. Aquí hay dos etapas muy importantes en la Revolución Francesa. En la primera va del 1 de junio de 1789 a 1782. Por lo regular hay un común acuerdo entre todos los participantes en las convenciones nacionales. Cuando estaba el rey eran asambleas. Cuando ya tienen al rey prisionero se llaman convenciones. Y bueno, parte de los trabajos que hacen es que destruyen los privilegios feudales, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se crea una constitución que establece una monarquía constitucional con división de poderes. En la segunda etapa empiezan los conflictos entre girondinos y los jacobinos. Estos últimos, más radicales, exigen matar al rey por traición. Recordemos que para estos tiempos los reyes eran dios en la tierra, entonces era un tema muy delicado. Ellos eran dirigidos por Robespierre. Y en 1793 los jacobinos toman el poder y declaran culpable al rey por traición y es guillotinado. A esta segunda etapa se le conoce como el régimen del terror, porque incluso entre jacobinos se acusan de traición y hay una cantidad muy grande de gente sentenciada a muerte por crímenes políticos. Esto preocupa mucho a las monarquías en España, Inglaterra, Holanda y Austria. Los girondinos que quedan y los jacobinos que no piensan como Robespierre, que es su principal líder, se unen para derrocarlo y terminar con su dictadura. Entonces, para no volver a cometer el mismo error y no entregarle el poder solo a una persona, crean el directorio. Y las personas con más virtudes o más alto renombre dirigirán al gobierno. El más importante representante de esta etapa es Sieyès, pero también circulaba mucho el nombre de un general llamado Napoleón Bonaparte. En 1799 Napoleón da un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario, creando el consulado, nombrándose a sí mismo cónsul vitalicio, y para 1804 se declara emperador de los franceses. Los primeros 10 años fueron muy buenos para el imperio. Napoleón logra reorganizar la administración, elabora el código civil, el código penal, el código mercantil, así como actualizar el hacendario. Invadió Austria, España, Portugal y era aliado de Rusia, Dinamarca y Suecia. Y mantuvo una guerra constante contra Inglaterra, lo cual derivaría a que en 1812 Rusia desconociera la alianza y Napoleón tuviera que atacarlos. Sin embargo, las largas estepas rusas y el crudo invierno hacen que Napoleón tenga que retirarse y perder una cantidad considerable de tropas. Para esto se crea un preludio a lo que sería la Santa Alianza, que es una alianza política que pretendía restaurar el absolutismo y acabar con el caudillismo en Europa, es decir, derrocar a Napoleón, y es así como lo vencen en lo que se llamaría la Batalla de las Naciones, en Leipzig. Quitando a Napoleón, los países que ganaron hacen o toman la dirección de Francia, y es así como se firma la Paz de París, donde Francia vuelve al absolutismo. Asimismo regresaría a todos los territorios conquistados. Se desconoce todo el proceso de la revolución y todo lo que se logró a través de ella, y se corona como rey de Francia a Luis XVIII. Para esos tiempos México estaba más o menos como a la mitad de su proceso de independencia. Napoleón es exiliado a la isla de Elba, cerca de Italia, pero logra escapar y retorna a Francia. Cuando Luis XVIII se entera de esto, escapa y deja el trono de Francia vacío. Y tanto el pueblo como el ejército apoyan a Napoleón incondicionalmente para que tome ese puesto. Pero su gobierno solamente dura 100 días. Y los países que ya lo habían vencido le plantan cara a Napoleón con todas sus tropas hasta que cae vencido en la batalla de Waterloo.
Asimismo, en un intento de escapar a los Estados Unidos, es apresado y desterrado a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, y muere Napoleón en 1821. Los países vencedores se reúnen en lo que se conoce como el Congreso de Viena, donde Clemens Metternich influencia a los gobernantes o representantes para trazar el nuevo mapa europeo, bajo los principios de legitimidad, equilibrio del poder y compensación a los afectados. En Francia se restaura la monarquía, pero después se levantarían para crear una nueva monarquía constitucional y después una nueva república y después un nuevo imperio dirigido por el sobrino Napoleón, Napoleón III. Algo importante en esto es que la batalla contra España en 1810 deriva en la que las colonias españolas no reconozcan a Francia como su gobernante y se levanten en movimientos a favor del rey de España, y posteriormente en las independencias, como por ejemplo México. Cuando la corona española vuelve a tener el control, se desconoce la Constitución de Cádiz, que creaba una monarquía constitucional a favor de Fernando VII, rey de España. Asimismo, el rey de España manda la mayor parte de sus tropas a las... Asimismo, el rey de España manda una cantidad enorme de tropas a las colonias españolas para reconquistarlas. Esto enfada mucho a los españoles y se levantan contra el gobierno para restaurar la Constitución de Cádiz, y el rey, al no tener una cantidad, digamos, considerable de tropas para poder defenderse, tiene que respetar a la Constitución de Cádiz y restaurarla. En este proceso de que el rey se ve vulnerado, muchas independencias se consuman. Cuando España se anexa a la Santa Alianza, que se crea a partir del Congreso de Viena, que es una alianza en base al cristianismo, pero que realmente su objetivo era mantener el absolutismo, pide a los aliados que le ayuden a restaurar el absolutismo en su país y reconquistar sus colonias. Y aunque sí lo apoyan para restaurar el absolutismo, no intervienen en las colonias porque Inglaterra tiene los ojos bien puestos en América. Asimismo, la pequeña zona conocida como Estados Unidos ya ha triplicado su tamaño y ha quintuplicado su población, así que empieza a convertirse en un país, digamos, hasta cierto punto poderoso, pero de esto hablaremos en el siguiente tutorial. Espero haber sido suficientemente claro. Cualquier duda me la puedes comentar aquí en los comentarios del video, o en la página de fans en Facebook. Aquí en la descripción del video te dejo el link para que entres y le des like y me preguntes lo que haga falta. O también puedes seguirme en mi página de fans en Twitter, @michelemerich. Y bueno, recuerda estudiar mucho, haz apuntes y comparte el video con los que sabes que lo necesitan. Yo soy Michel Emerich, cambio y fuera.